Poder ver este versículo 20 que nos deja mucha instrucción para nuestra propia vida, cómo hemos de andar en este mundo. El título de este sermón es Delante de Dios sin mentiras. Hermanos, uno de los pecados que se presenta mucho en la sociedad es la mentira. No es algo que es difícil de encontrar. Es tan popular que incluso todos los que estamos aquí lo hemos cometido. Todos los que estamos aquí hemos mentido, hemos hecho ese pecado. La mentira se ha manifestado en los niños como en los adultos, en los pobres, en los ricos, en los eruditos, en los ignorantes, en los conocidos y en los desconocidos. Entre todos esos grupos de personas, la mentira está presente y los seres humanos pecan mintiendo, ya sea por algunas razones, de diversas formas e incluso de diversas intensidades. Por ejemplo, en las razones, nosotros sabemos que los hombres mienten por distintas razones y muchas veces están asociadas, primero, al pecado de su propio corazón. Segundo, está también asociado al pecado de otros. Y tercero, hay personas que mienten como consecuencia que ha traído el pecado en su propia vida. Hace poco escuché a un hermano preguntando a un pastor, mi abuelita está mintiendo cuando ella comienza a tener alucinaciones y cosas así. ¿Qué es lo que realmente debo decirle? Si ella me dice que ve algo, ¿debo decirle que está bien, que está mal? Son cosas que, aunque no la pudiéramos ver voluntariamente de ella, son productos de la caída. Las razones por las cuales el hombre peca están asociadas justamente por ese corazón, por esa caída que el hombre sufrió al momento de desobedecer al Señor. Ellos pecan, nosotros pecamos mintiendo para buscar nuestro propio interés sin importar al prójimo, para buscar nuestra propia satisfacción sin importar nuestro prójimo, sin importar lo que Dios ha dicho. Incluso algunos mienten para buscar el mal de otros. Pero también hay formas en las que el hombre miente. Algunos con palabras, diciendo algo contrario a la verdad, otros con comportamiento, manifestando algo que ellos no son realmente. E incluso llegamos a mentir con pensamientos cuando concebimos algo en nuestra mente que no es acorde a la verdad. Finalmente, sabemos que algunos pecan mintiendo de diversas intensidades. Algunos no pecan tan frecuente, pero son también llamados mentirosos. Pero hay algunos que mienten con una constancia permanente que la sociedad lo ha identificado a ellos como mitómanos. Este tipo de persona es la persona que recurre a la mentira con frecuencia, sin importar los actos que cometa y sin importar todo lo que traiga consigo la mentira. Ahora, hermanos, todas estas mentiras pueden ser las consecuencias de una vida alejada del Señor. Algunos tienen consecuencias más letales que otros. Algunos experimentan, por causa de la mentira, experimentan la muerte. Se dice que las personas mitómanas que mienten constantemente a veces reaccionan cuando pierden a su esposo o esposa, cuando pierden a sus hijos, amigos o trabajos. Por ende, el hombre debe entender, hermanos, que aunque aquí no se presente como una terrible consecuencia una mentira, la mentira delante de Dios sí lo es. Y aunque no recibas en esta vida lo que se merecen, sí lo van a recibir cuando el Señor ponga juicio a todas las personas. Por tal motivo, es preciso, hermanos, considerar nuestras vidas delante de Dios sin mentira, como el apóstol Pablo nos demuestra en la carta a los Gálatas. Leamos por favor ese versículo. Gálatas capítulo 1, versículo 20. El apóstol dice: en lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Pablo da una certeza de que su testimonio es conforme a la verdad y que delante de Dios él no está mintiendo. Por eso, hermanos, este es un llamado a estar delante de Dios sin mentira. Es un llamado que nosotros podamos vivir delante de Dios con una vida verdadera, una vida que no se inclina a la mentira, sino que vive testificando la verdad. Y quiero tratar esto a través de 3 puntos. Lo primero, la ocasión de la declaración.
Segundo, la práctica de la declaración. Y tercero, la necesidad de testificar según la verdad. Hermanos, ¿por qué Pablo afirma esto? ¿Por qué Pablo dice, lo que yo escribo les aseguro delante de Dios que no miento? Porque él está enfrentando una situación muy difícil para las iglesias de Galacia. Él sabe que muchas personas que no aman al Señor han tergiversado el Evangelio, han perturbado el alma de los que asisten a esta iglesia de Galacia y comienzan a enseñar un evangelio diferente. Un evangelio que no proviene de Dios, sino que proviene del hombre. Y Pablo afirma claramente que su evangelio proviene de ¿quién? De la revelación directa del Señor Jesucristo. Entonces Pablo ahora pasa a defender esta realidad, este argumento de afirmar que su evangelio, lo que él está predicando, es por una revelación de Jesucristo y no según el hombre. Y él hablaba, en versículos 13 y 14 del capítulo 1, cómo era su vida antes de conocer al Señor. Un hombre que perseguía a la iglesia, que mataba a cristianos, pero luego en el versículo 15 al 17 habla de esa gracia que lo salvó. Una gracia que llamó a esa alma de la oscuridad a la luz, a poder experimentar la verdadera salvación, el verdadero amor, la verdadera entrega que se encuentra en Cristo Jesús. Pero en el versículo 18 al 24 vimos que Pablo, al vivir ahora predicando el Evangelio, el nombre de Dios era glorificado por causa de este hombre que había sido salvado por la gracia del Señor. Pero en medio de esta pasaje, del 18 al 24, Pablo da esta declaración, que lo que escribe lo está diciendo delante de Dios y no está mintiendo. Pero, hermanos, esta es una declaración de la confianza que tiene Pablo acerca del testimonio que está dando. Un testimonio verdadero, un testimonio que lleva su propia vida a escribir y a decir, yo estoy afirmando esto delante de Dios. Lo que yo estoy poniendo delante de mí no es a un hombre, sino al Dios que juzga a todas las personas. Y por lo tanto quiero que sepan que lo que yo estoy testificando es algo verdadero, no es una mentira. Si había que enfrentar al error, la calumnia, la falsedad y cualquier mentira en contra de la verdad de la Escritura, el testigo de Pablo era el mismo Señor Jesucristo. Era Dios mismo quien estaba delante de él en todo tiempo y al cual Pablo dice, yo coloco a Dios mismo delante del testimonio que estoy afirmando. Y piense esto, Pablo conocía la palabra del Señor. Como un judío conocedor de la palabra, sabía lo serio que era poner a Dios como testigo. Porque el tercer mandamiento dice lo siguiente en Éxodo 27. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, hermano, lo que está haciendo aquí Pablo es confiando en lo que él está diciendo, es conforme a la verdad. Porque él sabe que decir una mentira iría en contra del mandamiento del Señor, en contra de lo que él ha revelado. Y peor aún, Dios ha dicho que no tendrá por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. Pero hermanos, en un segundo punto, la práctica de la declaración, nosotros debemos entender que Pablo tenía por costumbre hacer esto. En algunos pasajes de la Escritura, Pablo siempre ponía a Dios como testigo de lo que él estaba afirmando. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Pablo nuevamente apela a la realidad de poner como testigo a Dios mismo. ¿Ustedes quieren saber algo? Yo he orado por ustedes, yo he hecho mención de ustedes en las oraciones, yo me he preocupado por ustedes. Y hay algo que ustedes tienen que saber: Dios es mi testigo. Dios es el que está afirmando lo que yo estoy diciendo. Romanos 9:1 dice: digo la verdad en Cristo, no miento. 2 Corintios 1:23: mas yo os invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he vuelto a Corintios. 2 Corintios 11:31:
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. Y un texto más, 1 Timoteo 2:7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento. Pablo tenía por costumbre poner como testigo de su propia vida, de lo que él predicaba, enseñaba, testificaba, a Dios mismo. Esto lo demuestra ampliamente. Él tenía una conciencia lúcida, clara y activa ¿de qué? De la omnipresencia de Dios. Él sabía que no había forma de escaparse de la mirada del Señor, no había forma de esconderse. Él sabía que Dios estaba observando cada paso que él daba en esta vida. Él sabía que Dios, ahora quien sirve, conoce cada aspecto de su vida. Y aunque alguien intente engañar a los hombres, sabe que a Dios no lo puede engañar, porque Dios está delante de los hombres. Así que, hermanos, esta forma de vivir de Pablo nos demuestra una práctica necesaria que nosotros necesitamos cultivar. Una práctica de vivir testificando según la verdad, teniendo la conciencia de que Dios está delante de nosotros, considerando que realmente Dios está observando y que cuando nosotros hablamos, vivimos y pensamos, está Dios observando nuestra vida y hemos de considerarlo a Él como nuestro testigo en la forma en la cual nos conducimos. Así que, hermanos, ahora consideremos nuestro tercer punto: la necesidad de testificar según la verdad. Pablo, al combatir a los enemigos del Evangelio, demuestra en la práctica cómo nuestras palabras deben de testificar la verdad en nuestra vida. Es decir, vivir delante de Dios en todo tiempo. Pablo nos deja un ejemplo. En otra carta Pablo dice: sigan mis pisadas, imiten mi conducta como yo imito a Cristo Jesús. Vean la realidad de cómo se vive un evangelio verdadero, cómo se vive una vida íntegra delante del Señor, y Pablo nos invita. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte de Pablo, observamos un buen ejemplo para nosotros de cómo hemos de conducirnos en esta vida. Y, hermanos, hay una necesidad. La necesidad está en los pecadores, la necesidad está en los cristianos con un mayor peso, y también con una mayor demanda está en los ministros de la palabra, de poder testificar conforme a la verdad, de vivir delante de Dios sin mentira. Entonces, consideremos, hermanos, primero, la necesidad que todo pecador tiene de testificar según la verdad. Todo pecador necesita vivir conforme a la verdad. Y aunque esto es contrario a su naturaleza, porque ahora es alguien pecador, porque ahora es alguien que está envuelto en la mentira, que ama pecar, Dios ha demandado que todos los hombres vivan según la verdad. No vivan en mentiras, sino según la verdad. Ahora, ¿qué cosas pudieran llamar a tu corazón para que realmente estés consciente de que necesitas vivir de esta manera? Hay personas que no están conscientes, hay personas que mienten y no les importa. Pero déjame decirte tres cosas por las cuales debes estar consciente, o tres razones por las cuales debes estar consciente que necesitas vivir según la verdad. Necesitas caminar en este mundo sin mentira, sino testificando una vida verdadera. Y la primera razón es por la naturaleza de Dios. La primera razón es por la naturaleza de Dios. Dios se ha presentado como el único verdadero, como el único a quien ninguna palabra es mentira, sino es verdad. Él es veraz y por lo tanto su testimonio es verdadero. Incluso el Señor dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Dios ha establecido que Él es verdadero, que Él es veraz. Y si Él es nuestro Creador, ¿cuál debe ser la posición que nosotros tengamos? Obedecerlo, imitarlo a Él. Además, usted debe entender algo, que nada puede ser oculto delante de sus ojos. Nadie puede ocultar las cosas delante del Señor. Jeremías 23:24 dice:
¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Nuevamente la pregunta, ¿podrá alguno esconderse en escondite de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. ¿Podrá alguien escapar de la mirada del Señor? ¿Podrá alguien de los que está aquí poder considerar en su vida algún rincón en su alma que pueda ocultar algo al Señor? La respuesta es no. No hay nada que pueda ser oculto delante de los ojos del Señor. Aún los pensamientos y las intenciones de los hombres son conocidas por Él. Jeremías 17:10 dice lo siguiente: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Aún los pensamientos, aún aquellas cosas que tú no has revelado a las personas que están cerca tuyo, aún todas esas cosas Dios las conoce. Y déjame decirte algo, aún las cosas más oscuras Dios las conoce. Job 34:22 dice: no hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad. No hay lugar donde los hombres puedan escaparse de la mirada del Señor. Por lo tanto, Dios es verdadero, Dios no miente, Dios conoce la realidad de nuestros corazones. Hay una necesidad entonces de vivir sin mentira. Hay una necesidad de vivir testificando según la verdad. ¿Sabes por qué? Porque aunque todo el mundo te llegue a creer, hay alguien que no te va a creer, y ese es Dios. Porque Dios observa nuestros pensamientos, nuestros corazones, y Él sabe cuáles son las intenciones que hay en nosotros. Aunque podamos engañar al mundo, a Dios no podemos engañarle. Pero hay una segunda razón, hermanos, por la cual los pecadores necesitan testificar según la verdad. Y la segunda razón es porque Dios ha revelado su voluntad y ha dicho que el hombre no debe de vivir de esa manera. La segunda necesidad que los pecadores, la segunda razón por la cual los pecadores tienen para revelar conforme a la verdad su testimonio es que Dios reveló sus mandamientos. Dios, al crearnos a su imagen, colocó el estándar de verdad en la cual habíamos de vivir. Él colocó en nosotros esa imagen de Dios. Además, cuando Él creó el mundo, todo lo creó bueno y sin ninguna mentira. Por lo tanto, Dios manifestó no solamente en el hombre, sino también a través de la creación, que el hombre debe de vivir conforme a la verdad durante toda su vida. Pero por causa del pecado y la condición a la cual cayó, Dios reveló por misericordia en 2 tablas de la ley los mandamientos por la cual el hombre debe conducirse. Y el 9º mandamiento dice lo siguiente en Éxodo 20:16: no darás falso testimonio contra tu prójimo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y este mandamiento obviamente se despliega en el sentido de que no damos falso testimonio contra Dios y también con nuestro prójimo. No hablamos falsedad, no vivimos según la apariencia y no tratamos de pensar o no hemos de pensar cosas que no son conformes a la verdad. Todo eso Dios lo observa, y cuando Dios observa eso, todo lo que ve allí, Dios está observando que el hombre está quebrantando el mandamiento revelado. Por lo tanto, la segunda razón por la cual tú debes de vivir conforme a la verdad, delante de Dios sin mentira, es porque Dios ha revelado su voluntad de manera muy clara, de modo que el hombre no tiene excusa. De modo que el hombre no puede decir: yo no sé cómo he de vivir, yo no sé cómo he de comportarme. La Biblia dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Pero hay una tercera razón, y esta es la razón más temible también. Y la tercera razón por la cual los pecadores necesitan vivir conforme a la verdad es porque va a haber un día de juicio. Va a haber un día en el cual el Señor juzgará a todos los hombres y traerá a juicio a todos los mentirosos y los condenará eternamente. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales,
hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué el Señor envía a los mentirosos al lago de fuego? Porque es abominación delante de sus ojos. Los mentirosos son abominación al Señor, dice Proverbios 12:22. ¿Por qué el Señor los envía? Porque a Dios le desagrada las mentiras. Así que en el día del juicio todo saldrá a la luz. Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada está en secreto, sino para que salga a la luz. En el día del juicio el Señor sacará a la luz todo lo que ha estado oculto en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, y aun cuando los hombres no se han enterado, todo saldrá a la luz. Por ende, los pecadores tienen ahora también una necesidad de vivir conforme a la verdad, porque Dios juzgará a esos hombres mentirosos, y los enviará a una condenación eterna si no vienen a arrepentimiento y fe. Pero permíteme darte un ejemplo de esta realidad. Aunque no hay ejemplo todavía de juicio eterno en un sentido visible que nosotros podamos ver, tal vez lo vemos en Apocalipsis cuando Juan ve a los hombres siendo enviados al fuego eterno. Pero hay ejemplos también en esta vida, cómo Dios escudriña el corazón y Dios condena a los hombres por causa de su mentira. Quiero leerte Hechos capítulo 5, del 1 al 11, y una historia muy conocida como la historia de Ananías y Zafira. Dice la Escritura en Hechos 5, del 1 al 11: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Los apóstoles no sabían de esa transacción. Ellos no se habían enterado de lo que ellos habían hecho. Simplemente ellos habían vendido su propiedad y tomaron una parte y solamente llevaron otra. Versículo 3. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándole, le dieron sepultura. ¿Quién sabía de que Ananías y Zafira habían vendido su propiedad y habían sustraído una parte de ella? ¿Quién sabía? Solamente ellos. Pero ¿quién más sabía? Dios mismo sabía eso. Y por medio de la obra del Espíritu Santo, Dios le revela eso a Pedro, y Pedro confronta ese pecado directamente a estos hombres y los sentencia a muerte. Dios revela lo que está oculto, lo saca a la luz y dice: esto es mentira, esto es pecado, es digno de ser condenado. Pero ¿qué pasa con la mujer de Ananías? Mire el versículo 7. Después de un lapso como de 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y al entrar los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron de estas cosas. ¿Puede una mentira matarte? Sí. ¿Puede una mentira enviarte al infierno? Sí. Dios lo ha demostrado, que Dios es veraz, Él es verdadero y no es mentiroso. Y Él conoce todo lo oculto de nuestros corazones. Pero hay una segunda necesidad, hermanos, y esta segunda necesidad está enfocada ahora en los cristianos. La necesidad de que todo cristiano testifique según la verdad. Aunque los cristianos tienen a Jesucristo para el perdón de sus pecados,
deben de recordar que tienen la necesidad de vivir delante de Dios sin mentiras, testificando la verdad por lo dicho anteriormente y también por dos cosas, porque no fueron salvados para vivir en el pecado. Si Dios los salvó a los cristianos, a esos pecadores que estaban embebidos en delitos y pecados, y los llamó a una nueva vida, no los salvó para vivir en pecado, sino para vivir en santidad. Romanos 6, del 1 al 2 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú eres cristiano, aparte de las razones anteriores que los pecadores necesitan, debes entender también algo. Dios no te ha salvado para que tú ahora vivas en mentiras y en pecado así, sino que te ha salvado para que puedas vivir en santidad delante de Él. Y también, la razón por la cual hemos de andar en la verdad y no mintiendo es para poder renovar nuestra imagen a la imagen de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, del 9 al 10 dice lo siguiente: no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, hermanos, los cristianos, aparte de lo dicho anterior, de la naturaleza de Dios, del mandamiento y del juicio, deben entender dos cosas más. Y la primera es que Dios nos salvó no para vivir en pecado, y la segunda es que no podemos vivir en mentiras, porque eso impide que nosotros seamos transformados cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Y déjame darte otro ejemplo en este caso. 2 Samuel 12, del 1 al 12. Este es el ejemplo del rey David. 2 Samuel 12, del 1 al 12. Dice el versículo 1, escúchelo. Entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. 2 Samuel capítulo 12, versículo 4. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. David escucha la historia de Samuel, pero la historia de Natán. David escucha esta historia y dice claramente que él se enojó, porque había algo incongruente. Un hombre que tiene todas las cosas, ¿cómo va a quitarle a otro hombre pobre este pequeño animal? David se indignó. Y miren lo que dice el versículo 7. Versículo 6. Y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Versículo 7. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Tú dices, y te trae tanta indignación ver esa cosa abominable que ha hecho. Dios dice: tú eres ese hombre, David. Tú eres aquel hombre, así dice el Señor. Por lo tanto, el Dios de Israel dice: yo te ungí rey sobre Israel y te libré en la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel de Judá. Y eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como esta. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías Eteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya,
y has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Heteo para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tu mujer delante de tus ojos y la daré a tu compañero, y este se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. David había pecado contra el Señor. Tomó la mujer de un soldado y como la había tomado, como había quedado embarazada, mata al soldado Urías en la oscuridad. Que nadie se entere, lo envía a que sea sacrificado en la batalla. Aparentemente no había ocurrido nada para las personas, pero recuerda esto: Dios está delante de todos los hombres y Él manda al profeta Natán para confrontar a David y le da una historia. David se indigna de que un hombre rico, teniendo tantas cosas, tome algo de un pobre que no tiene nada. Y Natán le dice: tú fuiste ese hombre. Tú fuiste aquel que vivió de una manera mentirosa delante de los ojos de Dios, haciendo las cosas que no son agradables ante Él. ¿Cuáles fueron las consecuencias para David? La espada iba a reinar en su familia. Iba a haber división y muchos de sus hijos iban a hacer cosas desagradables delante de los ojos de David. Así que, hermanos, ¿cuál es la necesidad que el cristiano tiene? La necesidad que el cristiano tiene es vivir conforme a la verdad. Vivir delante de Dios sin mentiras. Porque aunque nosotros podamos ocultar todo, Dios está viendo todas las cosas que nosotros hacemos. Pero hay una tercera, y es que hay también una necesidad en los ministros de la palabra para que ellos testifiquen según la verdad. Finalmente observemos que existe una mayor necesidad de que los que han sido llamados al ministerio de la palabra, como lo fue el apóstol Pablo, testifiquen según la verdad. Es decir, que vivan delante de Dios sin mentiras. Y esto nuevamente por dos razones. No solamente por lo anterior, no solamente porque Dios ve todas las cosas, porque Dios ha dado su mandamiento, porque Dios va a traer juicio, porque eso nos ayuda a parecernos a la imagen de Dios, porque eso no es conforme al nuevo nacimiento, sino también los ministros de la palabra deben de saber dos cosas más, y es que ellos están hablando delante de Dios y de parte de Dios. 2 Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Un ministro de la palabra tiene una gran responsabilidad, porque él está hablando de parte de Dios. No es Dios, está hablando de parte de Dios y por lo tanto necesita vivir testificando según la verdad. Y una segunda razón es porque hay un mayor juicio para aquellos que son falsos maestros, para aquellos que se levantan viviendo una vida doble, una vida mentirosa delante de Dios. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Así que los ministros de la palabra deben vivir testificando delante de Dios sin mentira, siendo verdaderos en su manera de conducirse, sabiendo que hay una mayor responsabilidad, y esa mayor responsabilidad demanda dar cuentas claras a Dios. Pero déjame darte aquí también otro ejemplo, y es la realidad del juicio de Dios que va a caer sobre estos falsos maestros. Estos maestros que se levantan delante de Dios aparentemente, pero viven vidas mentirosas, hablando lo que Dios no ha enseñado. Segunda de Pedro capítulo 2, acompáñeme, versículo del 1 al 9. Segunda de Pedro 2, del 1 al 9. El apóstol Pedro dice lo siguiente, segunda de Pedro 2, del 1 al 9. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina.
Versículo 2, 2 Pedro 2:2. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Escuche esto: el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Es decir, va a haber un juicio sobre estos hombres que han sido mentirosos. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente después, y rescató el justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Versículo 8, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Versículo 9, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos, y note eso, y reservar a los injustos. ¿Cuáles injustos? Los falsos profetas y maestros. Sabe reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio. No hay nadie que pueda engañar al Señor. Hay un llamado para los pecadores a vivir conforme a la verdad. Hay un llamado para los cristianos a vivir conforme a la verdad. Y hay un llamado que debe pesar mucho más en los predicadores de la palabra, a vivir conforme a la verdad. Permítame concluir esto y luego pasar a las explicaciones. Pablo no solo manifestaba que él estaba testificando la verdad delante de Dios, sino que se colocaba delante del trono del juez supremo que todo conoce y juzga, con el fin de que las iglesias de Dios en Galacia sepan que es verdad lo que está testificando. Esta forma de vivir, hermano, es un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y que sus apóstoles se esforzaron en vivir, y para que nosotros también andemos según esa verdad. Pero también, hermanos, al afirmar esta verdad, llama a los pervertidores del Evangelio y perturbadores de las almas a que consideren sus palabras, porque el juez supremo conoce las intenciones de sus corazones. Y aunque ellos crean que sus mentiras no serán conocidas, en el día del Señor sacará toda la luz, y lo que han dicho saldrá para su condenación. Muchos hablaron falsamente del apóstol Pablo, testificando un evangelio diferente. Y Pablo, cuando dice, yo no estoy mintiendo, yo estoy hablando delante de Dios, le está diciendo también a esos hombres, sepan algo, ustedes también están hablando delante de Dios, pero no están hablando conforme a la verdad, están hablando mentiras, y un día todo saldrá a la luz y Dios condenará sus almas. Todos los que han decidido vivir con mentiras delante de Dios serán juzgados y condenados por la eternidad, no importa quién haya sido en esta vida. Permítanme hablar ahora de implicaciones, y las implicaciones voy a hablarle en otro orden. Primero, para los ministros de la palabra, brevemente; segundo, para los cristianos; y tercero, para los pecadores. Para los ministros de la palabra, necesitan ellos considerar la gran importancia de tener una conciencia tranquila delante del Señor al vivir testificando la verdad en vez del error. Esto trae paz al corazón y permite que los predicadores enseñen la verdad con seguridad, encargando todo lo demás a Dios mismo, que es el juez y el juez supremo de todas las cosas. Las almas de los predicadores descansan en el juez supremo. Las almas de los predicadores no viven conforme a las mentiras,
sino conforme a la verdad, porque le hacen un bien a su propia alma. 1 Timoteo 4:16 dice, Pablo aconsejando a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Es decir, vive conforme a la verdad, vive conforme a la piedad, persevera en estas cosas, porque haciéndola asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Cuán importante es que un ministro de la palabra esté viviendo conforme a la verdad. Pablo dice, si ese ministro vive de esa manera, alimenta su alma y alimenta a la congregación y ayuda a que ellos puedan caminar por una senda correcta, que es la senda de la salvación para sus almas. Pero ahora permíteme hablar a los cristianos. Y hay tres cosas aquí que quiero hablarles. Si usted se identifica como un cristiano, como un creyente, como alguien a cual el Señor ha salvado, lo ha regenerado, piense en lo siguiente. Vivir delante de Dios sin mentira es ser congruente con la profesión de fe que hemos hecho, es decir, desechando los hábitos del viejo hombre. Vivir delante de Dios sin mentira es ser congruente, ir conforme a esa verdad, con la profesión que nosotros hemos hecho. Es necesario examinar nuestra vida si profesamos ser cristianos. Examinemos si los deberes que tenemos delante de Dios están siendo llevados con diligencia y no están siendo ocultados por las mentiras de nuestro corazón. Porque si decimos amar a Dios, nos esforzamos ¿en qué? En amarlo, honrarlo, glorificar su nombre, tanto en lo privado como en lo público. Si decimos que su palabra es nuestra fuente de vida, nos preocupamos de que nuestra alma sea expuesta a ella de forma privada y pública, participando constantemente de la adoración a la cual somos convocados en su santo día. Si decimos que somos del pueblo del Señor, reconocemos que los cristianos son nuestros hermanos. En consecuencia, me esfuerzo por caminar junto a ellos en vez de caminar con los que el mundo me ofrece. Si decimos que Dios es nuestra esperanza, entonces también me esfuerzo para que sea la esperanza de mi familia. De esta manera me preocupo para que ellos conozcan la palabra de Dios. Si decimos que Dios nos ha concedido arrepentimiento y perdón de pecados, entonces soy también diligente en perdonar y no rencoroso. Si decimos que nuestros labios alaban al Señor, también nuestras palabras deben de ser dulces y benditas delante de los hombres, no siendo prontos para airarnos, ni rápidos para calumniar, sino siendo de palabras dulces que sazonen nuestras conversaciones, para que el nombre de Dios no sea blasfemado entre los inconversos. Si nosotros, hermanos, decimos vivir delante de Dios sin mentira, hemos de vivir nuestra profesión de fe. ¿Y cuál es nuestra profesión de fe? Vivir conforme a lo que la palabra del Señor ha manifestado en Cristo Jesús. Pero hay una segunda implicación. Vivir delante de Dios sin mentira es vivir en constante dependencia de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro único Dios. Reconoce, hermano, la bondadosa mano del Padre cada día al observar su cuidado, al observar su provisión, al reconocer que la mayor necesidad de nuestra vida Él la suplió en Cristo Jesús. Él envió a su Hijo. Reconoce la suficiencia de la obra de nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que Él está dispuesto para perdonarnos. Debemos de acercarnos constantemente al trono de la gracia para que nuestra vida sea limpiada de toda mentira, de todo engaño, de toda cosa pecaminosa que hacemos delante de los ojos de Dios. Él es el gran Salvador de nuestras almas. Pero también reconoce algo, hermano, y es la dependencia del poder del Espíritu de Dios para que podamos vivir vidas verdaderas y no mentirosas. Es muy triste, hermano, es muy triste, y me entristecí hace un momento, sabiendo que hay personas que en las redes sociales son muy devotas a la reforma, son muy devotas a la palabra del Señor, pero en las cosas prácticas, en las cosas donde Dios ha determinado que se deben de hacer, vivir la fe cristiana, su amor palidece. No hay una manifestación verdadera, y eso es una realidad, porque nosotros no estamos siendo ayudados por la obra del Espíritu Santo en nuestra
Si queremos vivir delante de Dios sin mentira, hemos de depender del poder del Espíritu Santo de Dios para que nuestra vida sea santificada y no sea una vida mentirosa delante de los hombres y, por supuesto, delante de Dios. Pero hay una tercera también aplicación para los cristianos, y es que vivir delante de Dios sin mentira es gozarme de esta dicha. Piense esto, hermano, ¿cómo vivíamos antes? Como hombres mentirosos, engañando a nuestros cónyuges, a nuestros padres, a todo quien se pasaba por delante. Pero un día el Señor nos salvó. Y hoy por hoy podemos pararnos y decir, delante de Dios ya no estoy mintiendo en esto. Delante de Dios no estoy haciendo eso. Pero ¿cómo pasó eso? Porque Dios hizo una obra en ti. Y eso es digno de gozarnos. Que ahora podemos vivir delante de Dios sin mentira. Y no como los hombres pecaminosos, perdidos, viven. Y eso es solamente por la gracia del Señor. Así que agradece al Señor por ahora, porque ahora tienes una conciencia que puede ser limpiada, perdonada por la obra de Cristo Jesús. Podemos vivir delante de Dios sin mentira. Como Pablo dijo, lo que les escribo delante de Dios, se lo escribo y no estoy mintiendo. Pero pasemos a las últimas implicaciones, y esto es para los no cristianos. Y hay dos cosas que quiero hablarles, tres cosas también que quiero hablarles a ellos. Y la primera es, considera seriamente que tu vida es triplemente mentirosa delante de Dios. Considera esto, no lo tomes en juego. Y la razón por la que pongo triplemente es para que tú veas lo serio y lo gran mentiroso que eres delante de Dios. Y la primera razón por la cual eres triplemente mentiroso es porque naciste bajo esa condición de pecado. Cuando el hombre pecó, nosotros nacimos en una condición pecaminosa, mentirosa, buscando siempre la mentira, el engaño, en vez de la verdad. La segunda razón es porque aún sabiendo el mandamiento del Señor, aún sabiendo lo que Dios ha decretado, ha ordenado, tú te deleitas en hacer mentira. Tú te deleitas y practicas las mentiras que Dios ha dicho claramente que no las hagas. Y la tercera, que es la más pesada, es esta, porque eres un gran mentiroso al rechazar a Cristo Jesús. La incredulidad es una mentira que primero tu corazón abraza, que tu corazón pecador te convence y que luego testificas al mundo entero que no hay una salvación en Cristo Jesús. Con tus mentiras afirmas que Dios no es salvador, que Dios no es gozoso, que no hay deleite, alegría, esperanza y bondad en Dios mismo. Le mientes a tu familia considerando que el camino de Cristo no es digno de ser seguido, sino el camino que tú has trazado para ti. ¿Por qué eres triplemente mentiroso delante de Dios? Por esas razones. Así que no eres cualquier mentiroso, escúchame esto, no eres cualquier mentiroso. Eres alguien que el Señor ha visto con sus ojos como abominable, viviendo en mentira delante de Él. Y considera ahora un segundo punto, considera seriamente lo terrible que hay como consecuencia por la mentira, y es la condenación al juicio eterno. Hermanos, y todos los que están escuchando aquí, el infierno está lleno de personas jóvenes que vivieron mintiendo a sus padres, de personas adultas que toda su vida fueron engañadores. Basta con solo una mentira para que las puertas del infierno se abran de par en par y seas introducido en esta puerta ancha que te envía a la condenación eterna. Porque cuando mientes, no mientes en presencia únicamente de tu prójimo, ni de los ángeles solamente, sino delante de Dios, el cual ha llegado a ser el gran ofensor. Porque para Dios, hermanos, amigos, todas las cosas que nosotros pensamos son hechos para Él. Y si nosotros pensamos, actuamos y decimos, son cosas pecaminosas
delante de Él. Y eso nos lleva gloria y honra a su nombre. Aquel que miente levanta su voz como un acto de rebeldía, diciéndole al Señor que su carácter no es digno de imitar, que su voluntad no tiene valor para tu vida, que nada de lo que Él ha dicho es importante para ti. Por eso los mentirosos no tendrán parte en la segunda resurrección para vida eterna, sino que tendrán parte para la condenación eterna. Pero finalmente, si has visto en tu alma que eres un gran mentiroso, déjame decirte algo, que hay una gran oportunidad delante de Dios. Y esa es la oportunidad que tú tienes de acercarte a Jesucristo para que no seas un hombre mentiroso, una mujer mentirosa, sino que seas alguien que ha sido salvado por la gracia de Dios. Dios ha enviado a su Hijo, Jesucristo, a vivir una vida perfecta, a ser maltratado, a morir en una cruz de una manera tan denigrante, a resucitar el tercer día gloriosamente, para que todo aquel que se acerca a Él pueda tener perdón de pecados y pueda estar delante de Dios y decir: ya no soy un hombre mentiroso, sino alguien que se esfuerza en glorificar a Dios en todo. ¿Hay oportunidad ahorita? Sí. La única oportunidad para que tú seas alguien que viva sin mentira delante de Dios es que vengas a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Cristo está disponible para todo aquel mentiroso, porque Él ha salvado a los mentirosos como nosotros. Que el Señor sea glorificado. Oremos por favor.